Buen día, esta sesión está realizada para aquellas personas que estén incursionando en el lenguaje de programación C# con .NET y que estén iniciando sus primeras aplicaciones utilizando formularios. Entonces vamos a desarrollar una aplicación básica. Para ello vamos a trabajar con Visual Studio 2022. Vamos a crearnos un nuevo proyecto. Nos vamos a la parte inferior derecha, vamos a crear un proyecto. Del lado izquierdo vamos a tener diferentes tipos de plantillas utilizadas recientemente. Sin embargo, en la parte superior derecha podemos seleccionar en qué lenguaje de programación queremos trabajar. En este caso, en el lenguaje de programación C#. Podemos seleccionar qué tipos de plataformas queremos enfocar nuestro desarrollo. En mi caso voy a seleccionar que es para Windows, y en la parte derecha las diferentes plantillas o diferentes tipos de proyectos que podemos trabajar. En este caso vamos a trabajar aplicaciones de escritorio, que es para desarrollar aplicaciones basadas en formularios. Y aquí tenemos una variedad de plantillas. Podemos trabajar con la antigua para hacer aplicaciones de Windows 4 con .NET Framework, o podemos utilizar la más reciente, que sería la plantilla de proyectos para crear una aplicación de Windows 4 de .NET. En este caso selecciono la plantilla con la cual quiero desarrollar y le damos en siguiente. Le asignamos el nombre que queramos a nuestro proyecto. En este caso lo voy a llamar operaciones. Podemos observar que esta ubicación es donde se va a guardar o se va a crear nuestro proyecto, el cual va a contener una carpeta con el nombre de la solución. En este caso, la solución, observamos que él le asigna por defecto el mismo nombre del proyecto. Sin embargo, no es necesario que usted le coloque el mismo nombre. En este caso yo le voy a dejar el mismo nombre, pero si usted quiere le puede cambiar el nombre de la solución. Eso va a llevar que dentro de la carpeta repos haya un directorio llamado operaciones con un archivo SLN que es el de la solución, y dentro de esa carpeta haya otra carpeta que va a tener el nombre del proyecto, que también se va a llamar operaciones, y es donde vamos a encontrar los archivos propiamente dichos del proyecto. En este caso le voy a dar en siguiente. Selecciono la versión del framework que considere más apropiada. Voy a trabajar con la última que tengo yo en mi equipo en este momento, que es la .NET 8 con compatibilidad a largo plazo. Le doy en crear. Sin embargo, si no tienen esa, pueden trabajar con la 6 sin ningún problema. Esperamos un momento mientras el entorno se carga. Bueno, vamos a observar que aquí tenemos ciertos elementos básicos que vamos a utilizar, como que uno, el explorador de soluciones. Voy a fijarlo aquí por un momento. Tenemos la ventana de propiedades, también la voy a fijar aquí. Voy a subirla aquí un poquito. Y tenemos del lado izquierdo el cuadro de herramientas. Son para lo que vamos a trabajar estos tres cuadros son importantes. En el caso que por alguna razón usted no encuentre ni el cuadro de herramientas, el explorador de soluciones o la ventana de propiedades activa o recogida aquí a un ladito, en el cual podemos fijar, vean que aquí lo podemos fijar dando clic aquí en este botón central. Y si no tuviéramos alguno de estos cuadros, simplemente ustedes se irían aquí a la barra de menú en ver, y aquí podemos ver que tenemos el explorador de soluciones. Aquí tenemos cuadro de herramientas o las propiedades, que también se pueden activar con la tecla de función F4 simplemente. Listo. Por defecto podemos ver en el explorador de soluciones que tenemos nuestro proyecto llamado operaciones. Una solución puede tener más de un tipo de proyecto. En este caso, para este ejemplo, solamente vamos a trabajar un único proyecto que tiene este conjunto de archivos que estoy desplegando. Por defecto, él me crea este archivo llamado for1.cs, indicando que es en el lenguaje de programación C#. Si hubiera sido un proyecto de tipo lenguaje de programación Visual Basic, dijera .vb.
En nuestro caso voy a agregar un formulario con el cual deseo dar solución a dos problemas básicos, que es uno, hacer un formulario que dé respuesta a crear una aplicación que calcule la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Vamos a iniciar con eso. Entonces en este caso voy a agregar un formulario. Te lo voy a dar clic derecho en el nombre del proyecto, le damos en la opción agregar y buscamos donde dice formulario Windows Forms. Aquí nos aparecen todos los diferentes elementos que podemos seleccionar. Sin embargo, como tomamos ese método más rápido, ya él se aparece seleccionado. En este caso, escribo el nombre del formulario y yo lo voy a llamar FRM hipotenusa y le voy a dar en agregar. Listo. Para lo que yo deseo hacer, voy a tener un label que va a decir cateto A, un label que va a decir cateto B, un botón calcular y una etiqueta de resultado. Quiere decir que voy a tener 4 filas, por decirlo de alguna manera, de elementos, los cuales los quiero agregar en un componente llamado el Table Layout Panel. Eso lo podemos encontrar aquí en la sección de cuadro de herramientas en los contenedores. La sección contenedores, el último es el Table Layout Panel, que me va a permitir organizar mis controles de manera que después los puedo mover todos de forma unificada. En este caso me voy a ir aquí a la parte superior. Si estuviera recogido, le dan en la flechita que está en la parte superior, le damos editar filas y columnas. Ahora mismo vemos que me está mostrando las columnas, que hay dos, y él reparte el ancho al 50% a la una y al otro 50%. Quiero ver las filas, que observo que hay dos. Voy a darle en el botón agregar para que aparezcan dos filas más y voy a seleccionar el primer elemento. Presiono la tecla Shift, que es la que está arriba de la tecla Control. Presionamos Shift sin soltar, doy clic en el último elemento, puedo soltar Shift ya si quiero, y le voy a decir que voy a asignar un valor absoluto de 40 píxeles a el espacio entre cada una de las filas y le doy en el botón aceptar. Listo. De esta manera ya tengo aquí un grupito de cuatro filas. Para agregar mis controles voy a colocar este formulario un poco más pequeño, de este tamaño, y para introducir los objetos que voy a utilizar para este ejercicio, simplemente lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a seleccionar por aquí label. Lo primero que voy a hacer no es pintar ningún objeto. Espérense un segundito. Ya, le di escape para que no me seleccione nada. En este caso voy a seleccionar el Table Layout Panel, o sea, le doy clic y simplemente digo voy a agregar un label, le doy doble clic. Voy a agregar a su derecha un text box, simplemente le doy doble clic, no tengo que hacer más nada. En el orden que estén los elementos del Table Layout Panel, él me va a ir insertando los objetos. O los puedo pintar, pero en este caso simplemente estoy dando doble clic, doy al que va a ser el cateto B y la caja de texto para la captura del cateto B. Voy a agregar los dos botones, entonces aquí los elementos button, le doy doble clic, nuevamente doble clic, otra vez agrego un label para el resultado y un doble clic en el text box para el resultado. En este caso, el siguiente paso que voy a llevar a cabo es asignarle los nombres a cada uno de mis objetos. Entonces, yo para identificar o diferenciar de un objeto a otro, los labels los inicio con LBL, a las cajas de texto con TXT, a los botones con BRN. Cada empresa o cada persona maneja su propio estándar de nombres. Entonces, en este caso, voy a darle aquí en Label 1, busco la propiedad Name en la ventana de propiedades y le doy aquí en donde está Name. Simplemente selecciono aquí o borro o le asigno el nombre, le digo este es LBL cateto A, LBL cateto A. No es necesario que presione Enter ni nada por el estilo. De hecho, voy simplemente a irme al siguiente elemento dando clic y enseguida, sin seleccionar más nada, voy a darle el nombre al siguiente elemento. Digo, el segundo es LBL cateto B, el siguiente es LBL
lbl resultado. A las cajas de texto, a esta la voy a llamar txt cateto A. txt cateto A. A esta la voy a llamar txt cateto B. txt cateto B. Al botón lo voy a llamar btn calcular, o el nombre que usted quiera dar. A este lo voy a llamar btn cerrar. En el último label lo voy a llamar lbl. Ya yo le había asignado el nombre, lbl resultado. Y este último sería el txt resultado. Listo. Lo doy guardar y bueno, ahora viene lo que visualmente ve el usuario. En este caso vamos a reemplazar la propiedad text de nuestros objetos que visualmente tienen texto. Entonces buscamos la propiedad text en la ventana de propiedades. Aquí está el text y nuestro label 1 en este caso representa el cateto A. El label 2 o el lbl cateto B es nuestro cateto B. Cateto B. Y este botón va a decir calcular. Este otro va a decir cerrar. Y este va a decir resultado. Listo. Si por alguna razón yo ejecuto mi aplicación desde el botón de aquí de ejecución, vamos a observar que no se va a abrir este formulario, que es por donde debería yo iniciar ahora mismo mi aplicación. Vemos que arrancó por el que se llama for 1. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, nos vamos al archivo program. Al igual que en Java, en .NET, el punto de entrada de una aplicación o el entry point, donde inicia una aplicación, es donde está el método principal o el método main. En este caso es static void main. Tenemos que buscar dentro del static void main la línea que hace alusión a la clase application con el método round, y simplemente cambiamos for 1 por el nombre de mi formulario por donde deseo iniciar. En este caso le digo que es FRM hipotenusa. De esa manera, la siguiente vez que ya yo puedo cerrar esto si deseo, ya puedo cerrar program CS, y cuando ejecute vamos a tener que ya se ejecuta desde aquí. Obviamente esto todavía no hace nada porque no le hemos hecho ningún tipo de modificación, no le hemos hecho nada de programación aún. Lo primero que vamos a hacer es programar el botón cerrar. El botón cerrar podríamos utilizar dos sentencias. Una que más que cerrar es salir de la aplicación, que lo podemos hacer a través de la clase application, y el método es el método easy. Esto finalizaría nuestra aplicación totalmente. Sin embargo, este formulario no voy a utilizarlo como formulario principal. Ahorita durante el ejercicio voy a crear un formulario MDI, y desde el formulario MDI vamos a llamar a este formulario. Entonces este botón, más que un salir, sería un cerrar más adelante, y por ello voy a usar el this para referirme a esta clase, y le uso el método close. Entonces de esta manera estaría cerrando esta ventana que es FRM hipotenusa, la cual hereda de la clase for, que pertenece al espacio de nombre system.windows.force. Para los que vienen de Java, esto es lo más parecido que en Java sería hacer un import, una importación.
Sin embargo, aquí en .NET no hablamos de paquetes, sino que aquí lo que importamos son espacios de nombre o namespace, que es la estructura con la que se organizan las clases dentro de un proyecto en .NET. ¿Listo? Y dentro del framework también, donde la raíz es system y de system ya se desprenden otros espacios de nombre diferentes para cada, dependiendo de lo que estemos trabajando. Bueno, continuando con la programación, vamos a meter aquí un poquitico, así sea de forma básica, programación orientada a objetos. Entonces vamos a crearnos una clase para hacer la operación matemática. Entonces aquí en el proyecto operación, digo, aquí que abrir un archivo que no quiero abrir ahora, no, o sea que no voy a usar. Y le doy en operación, le damos clic derecho, voy a agregar una clase, entonces le damos clic derecho al nombre del proyecto, le damos agregar y buscamos aquí donde dice clase. Hay que tener en cuenta que puedo hacerlo también desde nuevo elemento. En nuevo elemento me mostraría todas las plantillas, sin embargo en este ya me va a seleccionar la plantilla de clase ya seleccionada, como podemos observar aquí. Listo. En este caso mi clase la voy a llamar la clase matemática, y para la creación de las clases, propiedades y métodos estamos utilizando el camel case que utiliza .NET, que es el upper camel case, que es los nombres de los espacios de nombre empiezan en mayúsculas, las propiedades, las clases, las propiedades, los métodos, todos empiezan en mayúsculas, y si tienen nombre compuesto, la primera letra de cada palabra empieza en mayúsculas, a diferencia de los que trabajan en Java, donde los paquetes van todos en minúsculas, solamente las clases empiezan en mayúsculas y los métodos siempre empiezan en minúsculas. Listo, en este caso le voy a dar en agregar a la clase matemática, y ya aquí depende de mí si quiero, en este caso muy particular, esta es una solución que solamente tiene un proyecto. Y este modificador de acceso que dice que es internal, lo que me indica es que esta clase, su visibilidad se da dentro de este ensamblado. Si yo tuviera otros proyectos dentro de esta solución que necesitaran hacer a esta clase, no serían visibles. No es necesario para este caso particular cambiar el modificador de acceso, pero si yo quiero, puedo decir, hombre, yo quiero colocarlo público, porque si yo quisiera hacer otro proyecto aquí mismo y quiero acceder a esta clase, ya haciéndolo público es accesible. Listo. En este caso voy a esconder esto por un momento para dar un poquito más de amplitud a los códigos, y vamos a empezar a implementar nuestros métodos. Entonces vamos a crear nuestro método hipotenusa, que va a calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Para ello, y en este caso muy particular, yo voy a crearlo como un método estático. Un método estático en programación orientada a objetos, lo que me indica es que para llamarlo lo hago a través del nombre de la clase y no a través de una instancia. Entonces, cuando yo vaya a llamar a mi método hipotenusa, por ser un método estático, voy a llamarlo es a través del nombre de la clase como matemática.hipotenusa, proporcionando los parámetros. En este caso voy a colocar que es un modificador de acceso público, que mi método va a ser un método estático, va a retornar un valor de tipo double, de doble precisión, de punto flotante. Voy a llamarlo el método hipotenusa. Voy a recibir dos parámetros, uno que va a ser el cateto A, el otro el cateto B, y los dos son de tipo double. Le voy a llamarlo CA, cateto A, y double el cateto B. ¿Listo? En este caso, el resultado que va a retornar este método, yo lo puedo devolver en una sola línea. Voy a mostrarlo de una forma, pero después lo voy a hacer expresado con un cuerpo de método. Dentro de lo normal, usted lo que se va a encontrar es algo así como esto, donde yo pude haber dicho, voy a declarar una variable de tipo double llamada h, que va a representar la hipotenusa, y que al final es el valor que va a retornar nuestro método de esta manera. Y puedo llevar a cabo la operación. Entonces le puedo decir, bueno, h es igual a lo que nos dice o nos enseñó el señor Pitágoras,
que es que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso puedo usar la clase MASH, que es la clase matemáticas de .NET, que está en el framework de .NET, y le digo mash.sqrt y le hago entonces ahora un mash.pow, que es para elevar números a un exponente, y le digo que voy a tomar y le voy a decir que es el cateto A elevado al cuadrado más el mash.pow. Bueno, ahí el intelligence de .NET me está dando un poquito la mano y me ayuda a completar la última parte del código. Entonces aquí tenemos la suma, este es el cuadrado del cateto A, el cuadrado del cateto B, y aquí tenemos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Listo. Esto que está aquí así como está bien, es funcional, es perfecto. De hecho, vamos a probarlo con este método así escrito de esta forma, pero ahorita lo voy a escribir de otra manera también. En este caso voy a ir entonces a mi FRM hipotenusa y voy a darle doble clic a mi botón calcular. Entre otras cosas, se me olvidaba mencionar que cuando damos doble clic sobre un botón, él nos crea un método que es privado a la clase. De igual manera, los formularios son clases que heredan de system.windows.force, de la clase for, donde aquí tenemos lo que se conoce como el método constructor de la clase, el cual podemos identificar fácilmente porque tiene el mismo nombre que tiene nuestra clase, que es FRM hipotenusa. Podemos ver también de que dentro del método constructor, que sabemos que en programación orientada a objetos una de las finalidades es definir los objetos o los elementos de mi interfaz, podemos ver que, a diferencia de otros lenguajes de programación, que hay un montón de código escrito, aquí es bastante limpia nuestra página. ¿Por qué? Porque en .NET se maneja un concepto que son los partial class. Este es un concepto muy propio de .NET que me permite tener una misma clase dividida en archivos separados, pero se ven como si fueran uno solo. Donde se encuentra este método initializeComponent. De hecho, si quisiéramos agregar un poco de programación a esto, donde se quiere interactuar con los objetos que ahí se encuentran, deberíamos hacerlo después del método initializeComponent. Donde podemos ver este método initializeComponent. Si nosotros vamos aquí al explorador de soluciones y buscamos nuestro formulario hipotenusa, vemos que aquí hay otro archivo que tiene el mismo nombre y dice .designer. En este caso, si doy doble clic a ese designer, voy a recoger aquí esto y me voy en la parte de abajo, voy a observar que aquí se encuentra todo lo que es la parte de la definición. Cuando yo hice inserté los diferentes objetos, vemos que está el table layout panel, y en el mismo orden que fui insertando los objetos, aquí me aparecen declarados como variables apenas. Vemos también de que aquí hay en la línea 23 dice que este es un código generado por el diseñador de Windows Force. En este caso lo voy a dejar en más y vamos a encontrarnos que en él se encuentra definido un método que se llama initializeComponent, donde podemos ver que aquí en esta sesión se están creando las instancias de los diferentes objetos. Aquí vemos la creación de cada uno de ellos o la inicialización, que está el table layout panel con los diferentes controles que se le agregaron, todo eso. Aquí vemos ya la configuración que se le asignó a cada uno de los objetos que se insertaron, como los labels, las cajas de texto y todo, etcétera, etcétera. Entonces, esto simplemente para que lo sepan. De hecho, aquí al momento que yo di doble clic, vean que él aquí enseguida me creó el manejador de eventos, en este caso el botón cerrar, y así sucesivamente. Este archivo no tenemos que meternos con él, pero sí es bueno saber la función que tiene y que ahí es donde se encuentra el método initializeComponent, el cual es el que me está encapsulando esta funcionalidad que está definida dentro del método constructor del formulario de FRM hipotenusa. Bueno, ¿qué viene ahora? Vamos aquí al botón calcular, le vamos a dar doble clic al botón calcular y vamos a hacer la operación. Esto lo puedo hacer incluso en una sola línea,
pero para que sea un poquito más estructurado, yo lo que voy a hacer es que voy a definirme de tipo double 3 variables, una llamada cateto A, cateto B y una que se llama h de hipotenusa. No tienen que llamarse para nada igual a las que están definidas dentro del método de la clase matemática. Se puede llamar A, B, C, como ustedes quieran, no tiene que tener una concordancia de nombre. Y hay algo que se me escapaba decirles ahorita, y es que cuando dimos doble clic al botón calcular, él nos creó un método privado de la clase. Este void indica que es un método que no retorna valores, es privado a la clase y no retorna valores. El nombre que por defecto le asigna es el nombre que tiene el objeto, que en mi caso es el botón calcular, y le asocia con un underscore el nombre asociado al evento que responde. En el caso de los botones, el evento por defecto es el evento click, y vemos que él siempre para todos los objetos va a crear dos variables, una llamada sender y una llamada que maneja información propiamente del objeto y esta del tipo de evento que se está manejando. En algunos casos nosotros vamos a utilizar estas variables, pero en otros muchos no. Para este muy particular no lo vamos a utilizar. ¿Listo? Aquí entonces lo que voy a proceder ahora es que al cateto A, o a nuestra variable cateto A, le voy a asignar lo que tiene txt cateto A en su propiedad text. Sin embargo, la propiedad text es una propiedad que devuelve un valor de tipo string, como podemos observar, y nuestra variable cateto A es de tipo double. En este caso yo tengo dos opciones. Una es decirle que voy a usar la clase double y llamo al método parse, y vemos que en sus sobrecargas él siempre va a recibir un valor de tipo string. Tiene 8 sobrecargas del método, pero en todas él lo que hace es recibir un string. Listo. Y bueno, en la mayoría de los casos recibes un string. Quiere decir que para este caso muy particular este método nos sirve. Vamos a suponer que al cateto B le queremos asignar le vamos a asignar lo que tiene. ¿Qué pasó? Listo. Aquí yo había presionado, no sé, que presioné mal, puse CB, que para mí es cateto B. Entonces le voy a decir a CB, le voy a asignar. En mi caso ahora no voy a usar el método parse de la clase double, sino que voy a usar la clase convert. Le voy a usar la clase convert, que es más generalizada, y le voy a decir que voy a convertirlo a tipo double. A pesar de que el IntelliJ ahí le pude haber dado tabular, quiero mostrarles lo siguiente, y es que aquí le puedo decir tipo double, y lo que quiero que vean es que este me muestra 18 sobrecargas del método, desde recibir un booleano, un tipo by, puede recibir otro double que sería innecesario, de tipo datetime, o sea, todos los tipos de datos en general lo puede recibir y convertirlo a tipo double. Quiere decir que en algunos casos donde el tipo de datos que recibo para convertir no sea un string, como pasa aquí con las cajas de texto, el método que yo debería utilizar para convertir el valor sería el de la clase convert, ya sea, y convert me puede mandar a double, a entero, a string, a cualquier tipo de datos. Es una clase muy completa, la clase convert. Listo. En el caso nuestro funciona bien para ambos casos. En este caso ahora mi variable hipotenusa o h le voy a asignar lo que me devuelva de la clase matemática el método estático que se llama hipotenusa, el método hipotenusa, y le voy a mandar el cateto A y el cateto B como parámetros de entrada. Y ahora lo que procedo es a decirle que a mi caja de texto resultado, a txt resultado, en su propiedad text, le voy a asignar lo que tiene mi variable h, que es de tipo double, y lo voy a convertir a cadena, porque aquí pasa lo contrario. Aquí este h es de tipo double y yo no puedo asignar un tipo double a una propiedad de tipo string, y por esa razón llamamos al método toString que hace parte de la variable h, que es de tipo double, y la convierte a cadena. En este caso, si hacemos la ejecución de prueba,
vamos a proporcionarle dos valores, vamos a decirle que la una es 2 y el otro cateto es 3. Igual aquí cateto A vale 2, cateto B vale 3, y le damos en calcular, nos va a dar un valor de 3.6. Le digo aquí cerrar y finaliza la ejecución de la aplicación. Bueno, hay dos cosas que quiero mostrar. Una, yo les dije ahorita que en la clase matemática, como este método, su resultado se puede devolver en un solo valor, quiere decir que yo pude haber hecho incluso esto. Es decir, no voy a colocar esto así y simplemente voy a decirle que esto aquí es un return de esto. Y ya con eso era suficiente también. Es más, vamos a probarlo nuevamente. Vamos a decirle aquí, este es 2, este es 3, le doy a calcular y ahí lo tengo. Listo. Pero cuando tenemos un valor como este que se puede devolver en una sola línea, yo voy a cortarlo y lo voy a escribir en forma de un método con cuerpo de expresión. En algunos casos lo llaman expresiones lambda hoy en día. En este caso le digo que cuando defino un método con cuerpo de expresión lo defino igualito, lo único es que ya no abro el bloque de instrucciones con llaves, sino que le escribo igual mayor indicando qué es lo que quiero retornar y voy a retornar el valor de la operación, que es el que teníamos hace un momento. ¿Listo? Y de esta manera, de igual manera va a funcionar idéntico, no hemos cambiado absolutamente nada con ello. Lo único que hicimos fue la forma en que escribimos el método. Bueno, aquí hay otra cosa que quiero mencionar y es que en .NET existen los comentarios de una línea. Todo lo que yo escribo a la derecha de ese slash es un comentario. Está el slash asterisco, asterisco es la, que todo lo que se escribe en medio de estos dos es un comentario multilínea, pero .NET maneja un tipo de comentario especial, que en el caso del lenguaje de programación C#, si yo escribo 1, 2 y un tercero consecutivamente, el entorno me va de manera automática a generar este tipo de documentación para el método. En este caso es lo que está antecediendo al método hipotenusa. Sin embargo, lo puedo anteceder también al nombre de la clase para documentar para qué sirve la clase. En este caso, dentro del summary, yo coloco para qué es el método de hipotenusa y le puedo colocar calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo. En este caso le digo este CA que es, le digo CA es el cateto A y CB es el cateto B. ¿Y qué retorna? Le podemos decir hipotenusa del triángulo rectángulo. Listo. ¿Eso para qué nos sirve? Nos sirve para lo siguiente. Si yo me voy acá al código donde estaba escribiendo aquí mi método, vamos a suponer que aquí coloque matemática.hipotenusa. Aquí vemos enseguida en la parte derecha dice calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo, que es el texto que nosotros escribimos en la sesión del summary. Entonces aquí le voy a decir listo, voy a usar el método hipotenusa, donde el primer parámetro es CA y dice aquí abajito es el cateto A. Entonces le digo cateto A, coma, y CB es el cateto B. Y vea que aquí nos dice, bueno, vamos a darle aquí, CB, cerramos, le doy punto y coma. Y cuando estamos aquí y colocamos el puntero encima, vean que en la parte de abajo nos dice que devuelve, dice devuelve hipotenusa del triángulo rectángulo. Quiere decir que este tipo de, esto que estamos haciendo acá dentro de la clase matemática es muy bueno para la hora que nosotros queramos documentar nuestros métodos. ¿Listo? En este caso voy a darle aquí en el menos para que no se vea tanto código escrito. Ahora vamos a proceder a hacer otro formulario. Vamos a crearnos enseguida aquí en la clase matemática un método que nos permita convertir un número binario a sistema en base 10. Entonces vamos a crear un método llamado binario decimal, donde vamos a recibir un string con el número binario y ese lo vamos a devolver como un entero.
También lo vamos a crear como un método estático. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a crear un método público estático que devuelva un valor de tipo entero y que se llame el método binario decimal. No porque devuelva un valor decimal, sino en sistema base 10. ¿Listo? En este caso voy a declarar el parámetro de entrada, una variable de tipo string a la cual voy a llamar binario. En este caso, al igual que pasó con hipotenusa, este método se puede solucionar en un solo retorno de un valor. En este caso, entonces voy a escribirlo en forma de un método con cuerpo de expresión y le digo que este va a retornar lo que devuelva la clase convert, llamando al método .toIn32 pasándole el binario. Sin embargo, en este caso voy a usar una de las sobrecargas del método toIn32. En este caso, si lo doy aquí en la coma, vamos a ver que él tiene 19 sobrecargas del método. Y si no estoy mal, la 19, no es necesario seleccionar la sobrecarga, simplemente para que vean el formato que tiene. En este el 16, 17, 18, el 19. Vemos que él tiene aquí una base, dice la base del número en el valor del cual proviene al que yo quiero convertirlo a un int32, que es una variable de tipo int o entera. En este caso yo le puedo decir en qué base viene. Entonces 2 es binario, en 8 en octal, que sería de 0 a 7. El 10 no sería necesario ni siquiera colocarlo porque él por defecto hace la conversión a sistema en base 10, o en hexadecimal, que sería el 16. En este caso es a binario que lo queremos convertir, y ya con esa única línea o instrucción estamos convirtiendo esta cadena que viene en base 2, la estamos convirtiendo a un entero de 32 bits. ¿Listo? De igual manera, como hicimos en el anterior, podemos aquí colocar la documentación del código y decirle que esto convierte un número, voy a colocarle la coma, a veces se me olvida que las comas, convierte un número de base 2 a base 10. Listo. Este es el número binario. Número en base 10 es lo que retorna. Listo. Vamos entonces ahora a hacer el formulario. Vamos a hacer el formulario para ese problema. Entonces voy a irme nuevamente aquí a mi explorador de soluciones, me voy a mi proyecto, le doy clic derecho, le digo agregar formulario de Windows Forms. Le voy a llamar en este caso FRM binario decimal. Le voy a agregar y le voy a dar en agregar. En este caso voy a colocar nuevamente fijar aquí mis ventanitas del explorador de soluciones, la ventana de propiedades y el cuadro de herramientas por un momento. Ahorita lo quité para generar más espacio. Y voy a proceder de la misma manera que en el anterior. Tomo mi Table Layout Panel de la sección contenedores, dibujo el espacio que considere necesario, le doy en editar filas, y en este caso voy a decirle que voy a mostrar las filas, voy a agregar una fila, de igual manera voy a seleccionar todas las filas y le voy a dar un tamaño de separación de 40 píxeles. Usted le puede colocar el que usted cree más conveniente. Listo, voy a recoger esto aquí un poquito, corro acá esto hacia aquí un poco, le disminuyo el tamaño aquí a mi interfaz también, y voy a seleccionar el Table Layout Panel para proceder a insertar los objetos. Voy a colocar un label que es donde va a decir binario, el test box donde estoy dando doble clic a cada uno
el text box para insertar donde va a ir a escribirse el número binario, y vamos a agregar los dos botones. Doy doble clic, nuevamente doble clic, le damos ahora en ¿dónde es que está? Aquí, este es el label y otro text box. Entonces aquí lo voy a llamar, voy a la propiedad name, busco la propiedad name, a lo voy a llamar LBL binario, a lo voy a llamar LBL resultado, LBL resultado, a lo voy a llamar TXT binario, a lo voy a llamar TXT binario, TXT resultado, TXT resultado. A lo voy a llamar BTN calcular, a lo voy a llamar BTN cerrar, BTN cerrar. Listo. Y bien, ahora vamos con la propiedad text. Voy con la propiedad text y le voy a decir aquí en la propiedad text, ¿dónde está? Aquí está. En la propiedad text le voy a escribir, el usuario va a ver que dice binario, en esta el usuario va a ver que dice resultado. En los botones, este va a ser el botón calcular y este es el botón cerrar. Al igual que hicimos anteriormente, si queremos que se ejecute por ahora la aplicación inicie la ejecución desde este formulario, voy a irme a mi archivo program CS y le voy a cambiar el nombre de la clase que se está instanciando en el application run. En este caso voy a decir FRM binario decimal. Listo. Ahí estamos. ¿Qué viene ahora? Y ya desde aquí, si ejecuto, ya va a empezar a ejecutarse desde ahí. Obviamente ahora vamos a proceder a aquí no pasa nada porque no hemos todavía programado nada. Vamos a proceder a programar. En este caso me voy aquí a mi FRM, ¿dónde está? Se me perdió, binario decimal. Le voy a dar en el botón cerrar, doble clic. Bueno, vamos a darle espacio a la ventana de código y le voy a decir aquí this.close. Procedo ahora a, listo, ya le di this.close. Nuevamente me voy a mi formulario, le doy doble clic en el botón calcular, le doy en el botón calcular y procedo a hacer la operación. En este caso voy a hacerlo en forma directa. Ahorita lo hice para que se viera un poco más estructurado, pero voy a hacer un poco más directa en una sola línea. Voy a decirle que a txt resultado en su propiedad text le voy a asignar, ¿qué le voy a asignar? Lo que me devuelva la clase matemática punto binario decimal. Ahí vemos que se convierte un número de base 2 a base 10, que es la documentación que le hice dentro de los summary del método, y le voy a proporcionar la cadena, en este caso lo que tiene txt binario en su propiedad text. En este caso no hubo necesidad de hacerle algún tipo de conversión a este valor de entrada del parámetro, porque recordemos que el método binario decimal recibe el binario en forma de un string. Sin embargo, él me está devolviendo un valor de tipo entero y no puedo asignarle a un string un entero. Por esa razón, al finalizar el método, debo llamar al método .toString, convertirlo a cadena. Los paréntesis del método y ya se quitó el mensajito de error. En este caso voy a darle aquí en ejecutar, voy a probarlo, voy a escribir 8 veces el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si le damos calcular debe darnos 255 y es correcto. Ya con esto se ejecutó nuestra aplicación. Vamos a suponer que ahora
deseamos, ya puedo cerrar aquí, voy a cerrar todas estas ventanitas, la clase de matemática, la hipotenusa, todo esto. Vamos a suponer que en este caso ahora queremos insertar un formulario, convertirlo en un MDI y desde un formulario llamar al formulario hipotenusa y al formulario que convierte de binario a decimal. Para ese caso me voy aquí al explorador de soluciones, voy a agregar un formulario, un Windows Form. De hecho hay una plantilla, espérense, aquí le di para soluciones al proyecto, le doy clic derecho, esto no es necesario que se abra, le doy clic derecho al nombre del proyecto, le doy agregar formulario de Windows Form. Hay una plantilla que se llama formulario MDI que ya trae menú y trae todo formado, pero quiero mostrarles en detalle cómo se puede convertir a un formulario MDI. En este caso voy a decirle que este se llama MDI Main, es como decir mi formulario principal, mi contenedor de formularios principal, y digo agregar. Lo primero que voy a hacer aquí es convertir este formulario en un formulario de tipo MDI. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a la ventana de propiedades y buscamos una propiedad que obviamente hay que darle clic primero al formulario. Nos vamos aquí, buscamos una propiedad que está en forma de pregunta, que es la propiedad isMDIContainer. Vamos a buscar dicha propiedad y aquí está. Vemos que por defecto él me dice que no es un MDIContainer, está en falso. En este caso lo cambiamos a truth y vemos que toma esta apariencia. Listo. Ya después de haber hecho ese cambio, ya aquí si quiero voy a esconder esto, voy a abrir aquí el cuadro de herramientas y le voy a agregar una barrita de menú. Entonces puedo irme aquí a la sección que se llama menús y barras de herramientas. En menú y barras de herramientas voy a agregarle un menú street. Entonces doy clic en menú street y después doy clic dentro del formulario y aquí tenemos nuestra barra de menú. En esta barra de menú voy a colocarle, doy clic sobre ella y voy a escribir que este es donde están las opciones. Voy a decir que dentro de estas opciones voy a llamar al método hipotenusa, voy a llamar al método binario decimal, binario, voy a escribir aquí un igual mayor para dar a entender de que es que convierte de binario a decimal. Nosotros vemos que muchas aplicaciones tienen como una barrita que separa un valor de otro. En este caso lo podemos obtener solamente colocando un guioncito, lo que es el signo menos si quieren, y ya le da usted enter y ya él viene, te coloca esta pequeña barra separadora. Vamos a colocar la opción salir, de esa manera es por donde nos vamos a salir de la aplicación y ya lo tenemos acá. Ahora, como hemos hecho anteriormente, ya tenemos que ir nuevamente a nuestro archivo Program CS en el explorador de soluciones para en Application Round decirle ahora que ya no va a iniciar de aquí, sino que vamos a iniciar desde el formulario MDI. Entonces le decimos MDI Main, es el nombre que yo le asigné al formulario MDI. Listo. Quiere decir que si ya yo le doy aquí en ejecutar, él va a salir el formulario MDI, que obviamente no hace nada porque todavía no le hemos programado absolutamente nada. Listo. Cerramos entonces el MDI Main y procedo a abrir mi formulario, cerré el formulario. Aquí en MDI Main le doy doble clic al formulario y procedo a colocar la programación de mi botón salir. Te voy a darle aquí en opciones, doy doble clic en salir y le decimos ahora sí, en este caso voy a usar el método easy de la clase application. Digo application.easy, porque este sí, independientemente de que haya otros formularios abiertos, va a finalizar la aplicación o la va a dar por terminada. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a nuestro método hipotenusa. Para ello, vamos a declarar, bueno, yo puedo declarar el formulario de la siguiente manera. Yo puedo decirle frm, voy a crear una variable de tipo frm hipotenusa, que se llame frm, y lo instancio. Y eso es correcto y está bien.
Pero en .NET, desde cierta versión de C#, nosotros podemos declarar de forma implícita usando var. En este caso, con var no es necesario escribir el nombre de la clase, y lo que sí es necesario es, si yo tuviera una variable de tipo string, decir var nombre, digo que inicializarla con un valor. Entonces, él, dependiendo del tipo de valor que le estoy asignando, él va a saber que en este caso es de tipo string. Si no tuviera un valor asignado, es imposible hacer una declaración con var. Listo. En este caso, cuando estamos declarando vamos a definir un objeto y vamos a crear su instancia enseguida, lo que podemos hacer es que si no queremos escribir el nombre completo de la clase, lo definimos de forma implícita con var, que al momento que él vea el tipo de método constructor que estamos llamando, enseguida nos vamos a dar, él va a asumir este tipo de datos. Listo. Sin embargo, voy a colocarlo con el nombre de la clase, pero en ambos casos está correcto, no hay ningún problema, todo está bien. Listo. Hay una observación que quiero hacer, es que mucha gente cuando está empezando se pregunta, hey, ¿por qué si yo estoy declarando FRM como este tipo, por qué me toca otra vez volver a escribir aquí FRM hipotenusa? Y la razón es la siguiente: este es el nombre de la variable, este es el tipo de datos, estoy creando la instancia y aquí estoy llamando al método constructor de la clase, que en este caso es el método FRM hipotenusa, que obviamente en este caso no le hemos hecho ninguna sobrecarga. Si le hubiéramos hecho alguna sobrecarga que recibiera algún tipo de valor, aquí le estuviéramos asignando los valores, pero en la realidad nuestro código no tiene una sobrecarga de ese método. Entonces, por esa razón colocamos dos veces lo mismo. Uno es porque esta es la declaración del tipo, y aquí porque estamos llamando al método constructor de la clase. Listo. Bueno, continuamos. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Ahora yo tengo que decirle, bueno, yo pudiera haber hecho esto, es decir, voy a llamar al método show para que visualice el formulario y ya. Si yo hago eso y lo ejecuto, vamos a tener la ejecución de nuestro MDI. Le doy aquí en hipotenusa y tenemos un formulario suelto por ahí que hace lo que quiera. Listo. Voy a salirme aquí, le voy a decir salir. Pero generalmente cuando nosotros utilizamos un formulario de tipo MDI, lo que queremos es que este formulario, que sería FRM hipotenusa, sea un hijo de él. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que esta instancia o este objeto FRM que hemos creado tenga un papá. Entonces yo le digo, la propiedad es FRM MDI parent. Como podemos ver, nos va a asociar quién es el papá de este formulario MDI. En este caso, ¿quién es el papá del MDI? Este. ¿Y quién es este? Esta clase que es MDI main. ¿Ya? Entonces, con esto le estamos diciendo, hey, esta instancia de este objeto es contenida por esta clase. De manera que cuando ejecutemos el formulario, vamos a observar de que ya ahora sí, vean, no se puede salir. Es más, si yo le doy maximizar, él se integra al formulario MDI como si fuera uno solo. ¿Listo? En este caso, si le doy cerrar, solamente se cierra la ventana. Si le doy salir, obviamente se sale la aplicación. Lo mismo vamos a hacer entonces con el de binario decimal. En este caso voy a abrir nuevamente mi formulario. Bueno, aquí parece que está abierto. No. Voy aquí al diseño, aquí está el diseñador, porque no me lo muestra. Voy a darle aquí otra vez doble clic. ¿Qué está pasando? Me abrió algo, no sé qué me abrió Microsoft ahí. Bueno, voy a darle nuevamente aquí doble clic. ¿Qué pasa? No sé qué está pasando. Vamos a darle otra vez aquí doble clic en el MDI main. Bueno, no sé qué pasó ahí en el momentico. Bueno, lo voy a darle aquí en opciones, como dije ahorita. Le voy a dar binario decimal. Le doy doble clic a binario decimal
y hacemos exactamente lo mismo. Decimos, vamos a declarar a FRM. En este caso sí lo voy a hacer con var, para que tengamos ahí como las dos versiones. Declaro con var, voy a crearme la variable FRM, que es igual a una nueva instancia de FRM binario decimal. Voy a darle aquí tabular, y ya me creé mi instancia de FRM, o de la instancia de FRM binario decimal. En este caso, en mi objeto de FRM, le voy a decir que el formulario MDI papá es esta clase, y hacemos el frm.show igualito como hicimos en la anterior. En este caso, de igual manera, ya yo puedo ejecutar y llamar a binario decimal y decirle que voy a escribir 1, 0, 1, 0. Ese, si no estoy mal, creo que es 10. Al calcular, le doy cerrar, abro hipotenusa, abro binario, si quiero me salgo, y con eso terminaría. Sin embargo, antes de finalizar este video, quiero mostrarles lo siguiente. Si yo quisiera salirme a través utilizando métodos abreviados, yo puedo darle aquí en, bueno, y primero que todo voy a abrir aquí la ventana de propiedades, voy a colocar el explorador de soluciones también, pero voy a darle aquí a la opción salir, voy a darle clic y voy a buscar una propiedad que se llama la propiedad shortcut case. Shortcut case generalmente está por aquí al final, esta que está aquí, y le voy a seleccionar un método abreviado, en este caso, y voy a decirle que cuando yo presione la tecla control y la tecla S, él se salga. Voy a buscar aquí la S, aquí, y le voy a dar enter. Entonces, cuando yo presiono control S, equivale a salirme, a salirse. En este caso, si yo ejecuto, lastimosamente ustedes no van a poder ver, pero yo aquí voy a presionar control y presiono S y se salió. Lo mismo puedo hacer con el de aquí, con el de hipotenusa. Puedo venir y decirle, voy a asociarle a hipotenusa, doy clic, busco el shortcut key y decirle que cuando yo presione control y la letra H, se ejecute este. Y cuando yo presione control B, bueno, aquí control B, se ejecute el de binario decimal. Entonces, al yo ejecutar mi aplicación, voy a darle opciones. Bueno, no voy a darle ninguna opciones, voy a darle aquí control B, voy a darle control H, control B, control H. Obviamente yo puedo abrir cuantas veces quiera los formularios, y voy a darle control S para salirme, y me salí. Hay otra manera que nosotros también podemos hacer, y es, si ustedes observan en cualquier aplicación, si usted presiona la tecla AL, como estoy haciendo ahora, vean que se activó mi barra de menú, y también vemos que algunas letras tienen una rayita abajo. Si yo presiono la A, es de archivo. Si yo presiono la letra ¿cuál les colocaré? No, ese me sacaría. Entonces, la idea es que voy a asociar estas rayitas a la barra de menú también. En este caso vamos a suponer que yo quiero que a la O o a la primera O le salga una rayita abajo. En ese caso, ¿yo qué hago? Doy clic en O, bueno, o le doy clic más bien, le doy clic, y aquí antes de la O le voy a anteponer el signo de ampersand, el que encontramos generalmente en algunos teclados arriba del número 6. Le damos ampersand, le doy enter, vemos que ahí me sale una rayita. Aquí voy a colocársela a la H. Yo se la puedo colocar a la letra que yo quiera. Yo se la voy a colocar aquí a esta, a la primerita, el ampersand. Aquí se la voy a colocar a la B de binario, y en esta se la voy a colocar a la S. Esta se la voy a colocar a la S aquí, el ampersand. Listo. ¿Eso para qué me sirve? Yo podría ejecutar y decir, cuando ejecuto mi aplicación, presionar la tecla AL, después soltar, obviamente presiono AL, suelto, presiono la O, presiono la H y se ejecutaría mi formulario. Listo. Hay
otras opciones que les voy a enseñar, pero que están asociadas también con los botones. Ahora se las voy a mostrar cuáles son. Y son las siguientes. Voy a abrir mi formulario hipotenusa. Vamos a cerrar esto. Ya lo que les estoy enseñando ya es como adicional para que lo sepan como cultura general, cosas así por el estilo. Vamos a suponer que yo quiero que cuando yo presione Enter se ejecuta el botón calcular, cuando yo presione Escape se salga, o sea, no, más bien se cierre el formulario. Esto como lo podemos hacer es una propiedad que dos propiedades que tienen los formularios. Quiere decir que para ello tengo que darle clic al formulario, no a los botones, sino al formulario. Entonces, doy clic al formulario, me voy aquí a la ventana de propiedades, vemos que está el FRM hipotenusa seleccionado. Nos vamos a él tiene dos propiedades, una se llama Accept Button y otra se llama Cancel Button. En el Accept Button le voy a asociar el botón que yo quiero asociar a cuando la persona presiona la tecla Enter en su teclado. Entonces voy a decirle aquí que cuando yo presione Enter ejecuta el botón calcular, y cuando yo presione la tecla Escape, que es el Cancel Button, equivalga a presionar el botón cerrar. Lo mismo voy a hacer en el de binario decimal. Voy a darle aquí doble clic, selecciono el formulario, buscamos la propiedad Accept Button, vamos aquí en calcular y le damos Cancel Button y le decimos aquí en el botón cerrar. Listo. Cuando yo ejecuto mi aplicación, le doy ejecutar. Voy a usar Control H para llamar al formulario hipotenusa. Voy a escribir 2, tabular 3, voy a presionar Enter, se dio el Accept Button, le doy Escape, se cierra el formulario, le doy Control S, me salí a través del Shortcut Key de la barra de menú. Entonces, bueno, y este ejercicio es un ejercicio básico donde se sirve como de manera introductoria para todas aquellas personas que estén empezando a trabajar formularios desde .NET. Espero les sea de mucha ayuda este video. Con ustedes, José Santos, ingeniero de sistemas.